espera, estar convencido de lo que no se ve. No hay mejor lugar para definir lo que fe representa, ni la lengua, la Real Academia de la Lengua Española puede definir la palabra fe como lo define la Biblia. Y aquí nos está diciendo lo que la fe es. La fe es estar seguro, es estar confiado de lo que estoy esperando, teniendo una certeza aunque no puedo ver eso que estoy esperando. Eso es la fe. Verso 2 dice: gracias a ella, gracias a quién, gracias a la fe, nuestros antepasados. Y al decir nuestros antepasados, está hablando de Caín, de Abraham, de Isaac, de Jacob, está hablando de David, está hablando de Moisés, está hablando de Enoc, está hablando de todos los hombres que encontramos en la Biblia. Dice: gracias a ella, gracias a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. O sea, su fe los sacó del anonimato, los sacó de lo ordinario, los puso en lo extraordinario, los puso en lo inaudito. Y no solo eso, sino que los volvió aprobados. Por eso este capítulo se nombra los héroes de la fe. Dice: por la fe entendemos, nos vamos a ir más atrás, dice que Dios creó el universo por medio de su palabra. Ahora, ¿por qué dice que por la fe creemos que Dios creó el universo? Porque ninguno de los que estamos aquí estuvimos ahí. Y la única manera en la que creemos que no venimos del mono, digo, yo sé que hay algunos que parece que sí, ¿verdad? Es porque la palabra dice que en el principio era Dios. Y Dios creó, dice, con su palabra la tierra. Y a veces la razón por la cual muchas personas no pueden creer en esto es porque su razón no les da para creer que la tierra pudo haber sido formada solamente por las palabras de una persona. Dice: de a modo que todo lo que existe hoy, todo lo que vemos, dice el verso 3, fue hecho de lo que no se veía. En otra versión dice: de modo que todo lo visible viene de lo invisible. Son las palabras las que le dieron forma al mundo. Son las palabras lo que le dio forma a Adán y a Eva. Son las palabras de Dios. Fueron la palabra de Jesús lo que hizo a Pedro caminar sobre las aguas. Fue la palabra de Jesús lo que trajo a Lázaro de la muerte. Fueron las palabras de Dios, y sigue siendo la palabra de Dios lo único que puede ir más allá de la lógica y la razón y hacer lo imposible en la vida de alguien que tiene fe. Continúa el verso 6 diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente sin fe no puedes agradar a Dios, sino que sin fe no puedes ver la obra de Dios hecha en tu vida. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta familia. Gracias por la fiesta, por la vida de cada bebé que presentamos el día de hoy. Es un verdadero privilegio y alegría pertenecer a esta familia, Señor. Pero ahora ha llegado el tiempo de tu palabra. Espíritu Santo, ha llegado el momento que hemos estado esperando, que tú traigas una palabra fresca, una palabra poderosa, una palabra cortante, Señor, a nuestra vida, que corte toda hierba, toda maldad, que corte toda perversidad, Señor, y pueda traer un fruto de plenitud, pueda traer un fruto abundante que hable de cuán glorioso y cuán poderoso eres tú. Señor, entregamos nuestra vida y abrimos nuestro corazón para que tú hables hoy. Y no solamente hables, Señor, sino que toques nuestro corazón y transformes nuestra vida. Señor, no quiero salir de este lugar como entré. Señor, yo quiero salir transformado, retado y decidido
Señor, en lo que tú quieres enseñarme el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en la escuela hemos aprendido que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Hemos aprendido que tenemos el sentido del olfato, tenemos la visión, la audición, tenemos el gusto y tenemos el tacto. Y estos son los 5 sentidos naturales, pero hay un sexto sentido del cual no se nos enseña, pero es el sentido más vital que tú y yo tenemos. Y todos hacemos uso de este sentido en menor o mayor medida, pero todos hacemos uso de él en una manera cotidiana. Cuando tú te subes al carro, ni lo checamos ni nada, pero vamos con toda la fe de que ese carro va a encender cuando aplastemos el botón o cuando le demos vuelta al switch. Cuando tú te sentaste en esa silla, ninguno de ustedes la verificó a ver si esa silla estaba bien armado. Por la fe te sentaste en esa silla. Por la fe llegaste a la puerta y la abriste. Ni siquiera te cuestionaste si estaba cerrada. ¿Por qué? Porque tú tenías una convicción de que esa puerta estaba abierta. Tenías una convicción de que tienes la fuerza necesaria para abrir la puerta. ¿Te das cuenta cómo no hablamos mucho de este sentido? Pero este sentido no es un sentido natural, es un sentido espiritual que lo usamos en la vida cotidiana. Ahora, estos ejemplos que yo acabo de dar, usamos nuestra fe en un plano sumamente sencillo, sumamente práctico y sumamente cotidiano. Quizás solamente aquellos que se han caído de una silla, que le hicieron confianza, revisarán la silla. Pero la gran mayoría de nosotros ejercemos nuestra fe día a día de una manera muy cotidiana. Y la fe es ese sexto sentido, pero no es el último sentido, sino es el primer sentido, es un sentido vital. El título de la conferencia de hoy es sentido vital. Así como nuestra vida se guía por los sentidos, ¿verdad? Hacemos nuestras decisiones a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos, de lo que olemos, ¿verdad? No, si aquí huele a gas y yo tomo la decisión de ir a checar las llaves. Y así como en esta vida la vista se vuelve el sentido del mundo material, el sentido de la fe es el sentido que nos guía en la vida espiritual. Segunda de Corintios 5 del 6 al 8 dice: así que siempre vivimos en plena confianza. ¿Qué está diciendo? Siempre vivimos en fe. Siempre vivimos en plena confianza, siempre vivimos en fe. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, dice Pablo, estamos plenamente confiados. El problema es que a veces nosotros, no hay nada de malo que uses tus 5 sentidos. Por alguna razón Dios puso los sentidos. Hay pasajes que nos hablan de los sentidos. Dice que el sembrador ve que el aire o siente que el aire corre de tal a tal, y entonces sabe que la lluvia se aproxima. Los sentidos están ahí por una razón, pero el sentido más vital que tú y yo tenemos en nuestra vida es el sentido de la fe, porque entendemos que los sentidos naturales nos sirven para este mundo, pero el sentido de la fe nos lleva al propósito eterno que Él tiene preparado para nosotros. La fe tiene sus razones. La Biblia nunca nos llama en una fe a dar un salto ciego, pero las razones no pueden ser medidas a través de los sentidos naturales, sino que es a través de la dirección espiritual de Dios para nuestra vida. Así es como funciona el sentido de la fe. La fe no es una simple intuición. La fe es el paso que tú y yo damos a una dirección, a una instrucción de parte de Dios para nuestra vida. Y creo que aquí es donde la fe a veces se empieza a volver incierta,
Porque no es palpable, no es natural. A veces la fe ni siquiera es razonable. Le decían a Jesús: Jesús, no abras esa cueva, el cuerpo de Lázaro ya debe de apestar, tiene 4 días. Eso le decían las razones naturales, los sentidos naturales. Pero la fe le estaba dando otra instrucción a Jesús. Y la fe, cuando está siendo dirigida por el Espíritu, la fe es certera. La fe es confiable, aún mucho más que nuestros 5 sentidos. Porque ¿a cuántos le han fallado los 5 sentidos? ¿Te ha pasado que de repente estás en tu casa y clarito escuchas que te hablaron? Subes y dices: ¿qué pasó, mi amor? Oh, yo no te hablé. Y tenemos sensaciones que nos traicionan. Estamos ahí y sentimos como que el celular vibró, lo sacamos y no vibró. ¿Por qué? Porque aún nuestros sentidos naturales a veces nos traicionan. Sentimos cosas que no son, vemos cosas que no son, escuchamos cosas que no son. Pero cuando uno está siendo guiado por el Espíritu en la fe, puedes confiar que es certero. Puedes descansar que es confiable. La fe es indispensable, no solamente para creer que Dios existe, sino es indispensable para vivir la vida gloriosa a la cual Dios nos ha llamado. La fe no es como a veces lo queremos ver, como una simple creencia o un simple entendimiento. No es que yo tengo fe que va a salir. No es positivismo. Y creo que hoy en día ese es el problema, es que a veces confundimos mucho la fe con positivismo. Mira, qué bueno que tengas buenos deseos para mi vida, qué bueno que tengas buenos anhelos y buenas intenciones dentro de mi vida, para mi vida, pero en ocasiones decimos: oh, ánimo, ten fe, Dios te va a respaldar. Espérate, la fe no viene nada más como un bonito deseo. La fe viene como una confirmación espiritual de algo que Dios te está mostrando en tu vida. Y creo que muchas veces terminamos en fracasos en nombre de la fe, cuando simplemente fue positivismo. No fue fe, porque la fe es la acción que tomamos después de la instrucción de Dios. Y a veces la instrucción puede venir en un verso, a veces la instrucción puede venir de una persona, a veces la intuición puede venir desde el centro de tu vida, en el que Dios simplemente te lleva a tomar esa decisión. No sabes por qué tomaste la decisión, pero como estás conectado con Dios, hay una certeza. No sé cómo y no sé por qué, pero Dios me está mostrando que este es un paso que yo tengo que dar. ¿Y por qué la fe es el sentido más vital de nuestra vida? ¿Por qué la fe es más vital que lo que escucho, que lo que veo, que lo que huelo, que lo que siento, ¿por qué la fe está por encima de estos sentidos naturales? Porque la fe es indispensable para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Debemos de entender que lo que Dios hizo por mí es por amor, pero lo que Dios hará en mí será en fe. Lo que Dios hizo por ti en la cruz es por amor, pero lo que Él quiere hacer en ti es por fe. Sí, Jesús dio su vida en la cruz por amor, pero la salvación depende de tu fe, de que tú creas, de que tú confieses, que tú hagas una confesión, que tú hagas una declaración y digas: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. No estuve ahí hace 2000 años, pero creo con todo mi corazón que tú no fuiste asesinado. Tú entregaste tu vida por amor a mí y moriste en esa cruz y derramaste tu sangre para que yo pueda ser lavado, limpiado y transformado, y que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida, no por lo que yo he hecho, sino por lo que tú hiciste. Esta declaración no viene de los sentidos naturales, esta declaración viene desde la fe. Romanos 10:10 dice: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios. Otra vez, Dios todo lo que hace por ti lo hace por amor, pero todo lo que hace en ti lo hace por la fe. Por eso a veces vemos personas que pareciera como Dios los ama más a ellos que a mí. Porque a ellos sí le responde, sí le va bien en la familia, sí le va bien en los negocios, sí le va bien en el trabajo, sí le va bien en relaciones, le va bien en todo. Y pareciera que Dios tiene favoritos.
Pero aquí el resultado no depende de Dios, el resultado depende de nosotros. Porque Dios hizo lo mismo por cada uno de nosotros por amor. Pero lo que hará en nosotros depende de nuestra fe. Hasta dónde estamos dispuestos a creer. Y si no somos capaces de creer que Dios tiene planes para nuestra vida y vivir a la medida de esos planes y tomar decisiones de acuerdo a esos planes, no será posible ver lo que Dios tiene destinado para nuestra vida. Por eso Jesús, cuando llegaban a Él, decía: tu fe te ha sanado. Lo que Jesús estaba diciendo: lo que tú acabas de experimentar no depende de mí. Mi poder es invariable, siempre es el mismo, es en su máxima expresión. Para mí no hay limitantes. Lo único que cambió entre tu encuentro y el encuentro de otros es la fe que tú tuviste. A mí me impresiona la mujer del flujo. Esa historia está increíble. Dice que Jesús iba caminando, la multitud lo apretaba, todo el mundo estaba con Jesús, muchos tocaban a Jesús, pero solamente una mujer recibió un milagro de Jesús que ni siquiera Jesús mismo autorizó. O sea, alguien le robó el milagro a Jesús. Iba Jesús y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen: Jesús, por favor, ve, toda esta gente te apretuja y dices que alguien te ha tocado. Y dice Jesús: no, alguien me tocó diferente. Alguien llegó aquí con la fe necesaria. Alguien llegó aquí con la expectativa necesaria y acaba de sacar poder de mí. Mira Marcos 9:22 lo que dice. Si está relatando esta historia de un hombre que tiene un hijo que ha estado endemoniado por muchos años. Viene un espíritu maligno y dice que lo revuelca y lo lanza contra el fuego y lo quiere asesinar múltiples veces. Y el papá está tan angustiado que cuando viene Jesús le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y mira cómo responde Jesús tan ofendido: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. No para el que se lo merece, no para el que lo desea, no para el que lo decreta, sino para el que cree. Todo es posible. ¿Y qué es o cuáles son los enemigos que a veces se levantan en contra de nuestra vida para que tú y yo vivamos una vida con Jesús, pero una vida de incredulidad, una vida ordinaria? Yo veo que hay enemigos que se levantan día a día de manera natural dentro de nosotros, ni siquiera es fuera de nosotros. Son enemigos internos que tenemos que no nos permiten vivir a la medida del Dios que tenemos. Porque creemos en Dios, pero no le creemos a Dios de que Él puede hacer una obra milagrosa. Y no nos damos cuenta, y a veces entramos en una situación y tenemos toda la fe del mundo para creer que Dios puede hacer este milagro. Pero a medida que vamos avanzando en la vida, estos enemigos internos van consumiendo nuestra fe. Y el primero que yo veo es la pereza. Proverbios 13:4 dice: el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Qué curioso que el resultado depende de estas acciones. Que el perezoso solamente desea pero nada consigue, pero el diligente quiere decir el que pone manos a la obra, el que hace las cosas rápidas, bien hecho, sin poner cuestiones, dice, es prosperado. Y es importante entender que la fe sin actos solamente son deseos, solamente son sueños, y eso no es suficiente. La fe significa hacer con certeza. La fe no es como nada más lo que yo deseo. Es que yo sueño con que Dios haga esto en mi vida. Yo sueño con que Dios me dé esto. No, sueños y deseos lo tienen todos. Aún los perezosos tienen deseos y tienen sueños. Pero la fe significa hacer. Y no solamente hacer, sino hacer con la certeza. Esa es la diferencia entre el perezoso y el diligente. Que el perezoso solo desea, pero el diligente es el que pone manos a la obra de acuerdo a la fe.
El hombre de fe no deja para mañana lo que puede hacer hoy. El hombre perezoso deja para mañana lo que puede hacer hoy. Y nuestra pereza muchas veces no nos permite ver actuar a Dios en nuestra vida, porque hay demasiada pereza. Y Dios no va a bendecir tus sueños, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Yo creo que mucha gente que iba con Jesús caminando a su alrededor no recibió lo que deseaba, porque había deseos pero no había fe. Y esta mujer fue su fe lo que la sanó. El reino de los cielos, dice, sufre violencia, y solamente, me encanta esta versión que dice, solamente los atrevidos lo arrebatan. El reino de los cielos está lleno de milagros. El reino de los cielos está lleno de tesoros. El reino de los cielos está lleno de planes de bien y no de mal. Pero solamente aquellos atrevidos, solamente aquellos que están dispuestos a dar el paso de fe, solamente aquellos que están dispuestos a creerle a Dios. Y como decía la canción, si tú lo dices, yo lo creo. Solamente aquellos son los que arrebatan el reino de los cielos, y no solamente experimentan el reino de los cielos, sino que traen el reino de los cielos a la tierra. Pero en la fe no hay espacio para la pereza. Y tú y yo tenemos que despertar de esta pereza que tenemos, de solamente desear. A veces la pereza se disfraza de fe, ¿verdad? Porque decimos, no, si es de Dios se van a acomodar las cosas. Puras mentiras, no quieres poner manos a la obra. No, si es de Dios se van a abrir las puertas. Y mira, y sí es cierto. Sí es cierto que cuando es de Dios las cosas se acomodan y se abren las puertas, pero tú tienes que llegar a la puerta. Tú tienes que dar los pasos y tocar la puerta y llamar, porque el que llama se le contestará, al que toca se le abrirá, y el que busca encontrará. O sea, familia, los milagros de Dios no son una coincidencia en nuestra vida. Él va a hacer lo imposible, pero yo voy a hacer todo lo posible. Yo voy a hacer todo lo que a mí corresponda. La Biblia está llena de milagros donde siempre hubo una contraparte mínima que hacer. Pedro lanzando las redes otra vez, la mujer juntando las vasijas y poniendo un poco de aceite, haciendo, no dejando lugar para la pereza. Imagínate a esa viuda cuando le dice el hombre, ve por todas las vasijas. Pues mañana, ¿no? Se le va la oportunidad. Acuérdate que éxito es cuando preparación y oportunidad se encuentran. Y a veces no podemos tener la preparación, pero podemos tener la reacción y decir, Dios está abriendo una puerta en este momento y yo necesito dar un paso de fe. Proverbios 21-25 dice, el perezoso se muere de deseos. O sea, a lo mejor tú dices, no, es que yo sí tengo muchos sueños y muchos planes, y los perezosos mueren de deseos, pero no es capaz de ponerse a trabajar. No es capaz de mover un dedo, no es capaz de dar un paso, no es capaz de sacrificar nada. Solamente tiene deseos, pero no es capaz de poner manos a la obra. Y muchos desean salir de sus problemas, pero no están dispuestos a trabajar para salir de ellos. Muchos desean una libertad de parte de Dios, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios y tomar los compromisos necesarios para que Dios pueda hacer una obra de transformación en sus vidas. El segundo enemigo interno que yo veo es la frustración. La frustración eclipsa nuestro sentido de la fe. Y estos son, como te hablaba ahorita, empezamos con todo, pero a medida de que las cosas no se van dando, la frustración va creciendo y la fe se va disminuyendo. Porque al principio le entramos con todo, y sí, en el nombre de Jesús, y vamos a vencer en esta batalla, y vamos a ganar, y vamos a ver la gloria de Dios y todo. Y a medida de que las cosas no empiezan a resultar como tú pensabas, ¿qué viene? Frustración. Porque frustración son expectativas no alcanzadas. Eso es lo que es la frustración. Cuando tú tienes una expectativa y no lo alcanzas, viene frustración. Y creas otra expectativa y no la alcanzas, y viene otra frustración. Y creas otra expectativa y no la alcanzas, y viene otra frustración. Mira lo que dice Job 17:11, un hombre que vivió unas calamidades que ni todos juntos yo creo las igualamos. Y dice, mis días se acabaron. El hombre intachable sobre la faz de la tierra, Job.
y dice: mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido. ¿Te sientes así? Como ya no tengo esperanza, y esta situación no va a cambiar, es lo que es, no hay salida, este es mi final. Eso es lo que está sintiendo Job. Los deseos de mi corazón están destruidos. ¿Por qué está hablando Job de esta manera? Porque todo lo que él había planeado no estaba sucediendo. Todo lo que él había esperado que Dios iba a hacer cuando perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió sus sirvientes, y el pilón le dejaron a la esposa nomás, y todo lo que él esperaba no estaba sucediendo. Entonces, ¿qué empezó? Frustración empezó a crecer. Y la frustración es una hierba que seca los frutos de nuestra fe. Y es un enemigo que empieza a crecer internamente. Y ya no ves las puertas que Dios está abriendo, ya no ves las cosas que Dios está haciendo, ya no ves en la perspectiva en la que Dios está viendo las cosas. ¿Por qué? Porque frustración tiene eclipsada tu visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y este es otro enemigo que yo encuentro. Frustración viene por expectativas no alcanzadas. Es que yo creí que a esta edad iba a tener esto, yo creí que a esta edad iba a estar casado, yo a esta edad creí que iba a tener mi propia casa, yo a esta edad pensé que iba a tener un buen trabajo, yo a esta edad pensé que iba a tener hijos, yo creí que si hacía esto, la otra persona iba a hacer esto, yo creí que Dios haría esto con mi matrimonio, creí que haría esto con mis hijos, creí que haría esto con mi trabajo, creí que haría esto con mi salud, creí que iba a hacer esto con mi vida. Yo pensaba, y empieza la frustración porque las expectativas que teníamos no son una realidad. ¿Te acuerdas de Naamán? El hombre que estaba enfermo y que la sirvienta lo lleva con el hombre de Dios, y el hombre de Dios no quiere salir a recibirlo. Manda a su criado y le dice a su criado: hey, dile a Naamán que vaya 7 veces al estanque y se moje, que se sumerja 7 veces. Y Naamán se enoja, se frustra. ¿Por qué? Porque las maneras que Dios le está diciendo no son las maneras que él tenía pensadas. Y a veces así nos pasa. No es que Dios no está haciendo algo, es que no lo está haciendo a tu manera. Es todo. Es que Dios me abandonó, es que Dios me está destruyendo. No, Dios dice: no, yo te estoy transformando. Solamente que no está haciendo como tú quieres, está haciendo como yo lo tengo planeado. Pero descansa, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, mis planes no son tus planes. Mis planes están por encima de los tuyos, mis pensamientos están por encima de los tuyos, y mis caminos son mejores que los tuyos. Y no era que Dios o el hombre de Dios no planeaba sanar a Naamán, simplemente no iba a ser en la forma en la que él quería. Ni Jesús mismo sanó a los ciegos de la misma manera. Y a veces tú tienes expectativas porque ves cómo Dios restauró un matrimonio y tú quieres que Dios lo haga contigo igual, pero no eres igual. Ni tu esposa o tu pareja o tu esposo no es igual. No fuimos hechos en serie, fuimos hechos única y exclusivamente por Dios. Y los planes que Él tiene para ti no son como los planes que tiene para alguien más. No dejes que la frustración ahogue tu fe. Listo, vamos a ir a los pasos para cerrar. Le pido a la banda si me puede acompañar. 3 pasos para desarrollar nuestra fe. 3 pasos súper prácticos. 3 pasos que podemos salir ahorita y decir: ok, voy a empezar a hacer esto. Y con esto no solamente ya tengo identificada la pereza, que creo que es algo que realmente nos roba mucho lo que Dios quiere hacer, y la frustración, que la frustración a veces siento que es invisible, sino ahora podemos tomar pasos prácticos para caminar en una fe auténtica. 3 pasos para desarrollar nuestra fe día a día. Número 1, porfa, y que no solamente se quede en tus notas y no solamente se quede en tu libreta. Número 1, devocional. Devocional. Y cuando yo hablo de devocional, obviamente viene de devoción, pero estoy hablando de lee la palabra. Una lectura comprensiva. No solamente leas la palabra, sino escucha la palabra que estás leyendo. Realmente trata de que esas palabras no solamente lleguen a tu mente, sino: Señor, habla a mi espíritu, que penetren en mi corazón, que rompan esta caja cuadrada de mi entendimiento.
pero lee la palabra con intencionalidad. Lee la palabra con devoción, por eso se llama devocional. No lees por tradición, lees porque anhelas conocer el corazón de Dios y lo que Él tiene para tu vida. Devocional. Tiene que haber devoción para que tu fe pueda crecer. Y la oración es la manera en la que hablamos a Dios, pero la palabra es la manera en la que Dios habla a tu vida. Lee la palabra. No puedes esperar que una fe auténtica esté siendo desarrollada en tu vida sin un tiempo en la palabra diariamente. Romanos 10:17 dice: así que la fe que viene, ¿por qué? Viene por el oír. Por eso te decía, no solamente leas, sino escucha lo que estás leyendo. No estás practicando lectura, estás leyendo el libro de la vida, el libro de la sabiduría. Estás leyendo las palabras de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Hay muchas cosas que parecen alimentar tu fe. Aún dentro de la iglesia hay cosas que parecen alimentar tu fe. Ni se diga fuera de la palabra, fuera del ámbito de iglesia, hay tantas cosas que parecen alimentar tu fe, porque te hacen sentir bien, porque son decretos positivos. Pero la fe, dice la palabra, solamente viene por escuchar la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay nada más por la cual la fe pueda venir más que por escuchar la palabra de Dios. La fe auténtica solamente viene de la palabra de Dios. Y es por eso muchas veces que creemos que tenemos una fe. Creemos que tenemos fe, pero cuando viene la adversidad nos desmoronamos. ¿Sabes por qué? Porque no era una fe auténtica. No era una fe que venía de la palabra de Dios. Era positivismo. Era tu mismo temperamento que te hace ser positivo y alegre. Y porque no eres flemático, entonces te antepones. Pero no se trata de una emoción, sino se trata de lo que hay en tu corazón. Se trata de esa fe que te mantiene firme como un roble en medio de la adversidad. Y estás siendo, como decía Pablo, ¿no? Que en todo nos vemos golpeados, nos vemos atribulados, pero no estamos derrotados, seguimos caminando, ¿verdad? A veces andamos medio corridos sin aceite, pero ahí estamos. No nos damos por vencido. ¿Por qué? Porque nuestra solidez viene de lo más sólido que puede existir, que es Cristo Jesús. El hombre que construye, que escucha la palabra y la pone por obra, es como el hombre que construye sobre la roca. Y dice: y aunque vengan los ríos, los vientos y las tormentas, con todo y lo que venga, dice, esa casa prevalecerá. Devoción. Lee. Número 2, anota. O sea, todos estamos en devocional, ¿ok? Entonces devoción, inciso A, lee. Número 2, anota. Por eso últimamente yo he estado ahí, tráete un cuaderno, haz tus anotaciones. Y di que te lo dijo un loco, pero ve lo que dicen los científicos. Un estudio de neurociencia del comportamiento humano realizado por investigadores de la Universidad de California y de Princeton mostraron los siguientes resultados. Ok, para aquellos que son muy de la razón, muy, ¿cómo se dice? Muy intelectuales, aquí te van el respaldo científico de por qué debes de anotar. Número 1, los estudiantes que toman notas a mano se desempeñan mejor. O sea, cuando tú haces tus notas de lo que Dios te está hablando, tú te vas a desempeñar de mejor manera. Luego dice, al escribir con lápiz y en papel, o al escribir con pluma, ¿sí? No nos pongamos tan técnicos. Todos con lápiz, no el domingo. Al escribir con pluma y con papel, nuestro cerebro, ve cómo funciona. Esto es algo que la tecnología no nos ofrece. Ciertamente es una desventaja de la tecnología. Amo la tecnología, pero esta es una desventaja. Nuestro cerebro resume y organiza la información con nuestras propias palabras, y eso nos lleva a una comprensión más profunda y natural.
O sea, porque estás dictando y tú estás escribiendo y no puedes ir a la medida quizás a veces de lo que te están dictando. Entonces tu cerebro empieza a resumir y a comprenderlo y a plasmarlo de una manera en la que tú lo comprendes. Y yo sé, a veces estás haciendo notas y dices, ¿valdrá la pena que escriba esto que estoy escribiendo? Pero ve la otra ventaja de cuando tomas notas. Dice, tomar notas a mano mejora la memorización y el reconocimiento de las palabras. ¿Te anda fallando la memoria? Ponte a escribir. Y qué mejor que escribir la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando. Y por último, este me encantó: la utilización del papel mejora el proceso de asociar el qué y el dónde de la información. Por eso, no sé si te ha pasado que dices, yo sé que por aquí lo anoté, un libro, yo sé que por aquí está. No sé si te ha pasado que hay un versículo que quiero recordar y cuando lo leí en Biblia física, yo me acuerdo que lo subrayé y con qué color lo subrayé, y me acuerdo que le había puesto una flecha así más o menos. ¿Por qué? Porque este es un proceso que pasa específicamente en el hipocampo, que trae ese recuerdo y te dice, tú lo escribiste por aquí. Hace poco fui con Meño Margallán y estábamos viendo unas cuentas y yo le decía, hijo, yo me acuerdo que tú lo anotaste en esa libreta, en el lado izquierdo, aquí arriba en la esquina. Y ahí estamos por todo su cuaderno. ¿Y dónde estaba? Ahí en la esquina. A veces no me acuerdo ni lo que desayuné. Me encarga Karina que vaya por algo abajo y cuando llego ya se me olvidó. Pero lo que apuntas no se te olvida. Anota lo que Dios te está hablando. Ten un devocional y di, ok, no solamente voy a leer 2 versos, 3 versos, pero voy a anotar, voy a apuntar qué es lo que Dios me está hablando, por más sencillo que pueda parecer. Anota. Y número 3 o inciso C, ora. Ok, ya leí, ya escribí. Señor, ayúdame para aplicar esto en mi vida. Ayúdame y enséñame y muéstrame cómo puedo poner por obra, porque eso es lo que hace la diferencia en la tormenta. Dice, el que escucha y pone por obra estas palabras es como un hombre sabio que construyó sobre la roca. Entonces no es suficiente leer y no es suficiente escribir. Hay que orar para que podamos hacer. Señor, ayúdame a realmente comportarme de acuerdo a lo que tú me estás mostrando. Ayúdame a tomar las decisiones no en base a mis sentidos naturales, sino al sentido de la fe, a lo que tú me estás llamando y a lo que tú me quieres llevar. Ahora sí, número 2, segundo paso, identifica. Porque yo creo que todos estamos aquí en un momento donde tenemos que tomar pasos de fe. Mientras estemos en esta vida, Dios siempre va a tener más pasos de fe que debemos de tomar. Josué ya había conquistado gran parte de la tierra prometida y Dios le llama y le dice, hey, te estás haciendo viejo y todavía hay mucho por hacer. Así que ahora empieza a entregar la tierra, empieza a heredar la tierra. Dios siempre tiene más planes para tu vida y Dios tiene todavía más planes hasta ahorita. A lo mejor te sientes como Job, que dices, mis días se están acabando, mis sueños están destruidos, ya no hay más propósito de Dios para mi vida. Pero mientras tú sigas latiendo, y creo que si Dios te ha traído hoy a este lugar a escuchar esta palabra, es porque Él sigue teniendo más para tu vida. Nada más tienes que abrir bien los ojos. Identifica las áreas en las que necesitas hacer un cambio, necesitas dar un paso. Hay una historia de un hombre, perdón que vaya tan rápido, pero no quiero tomar más tiempo. Hay un hombre que pierde un hacha. Hay una historia, y el hombre está trabajando con un hacha prestada y la pierde, y va con Elías, el hombre de Dios, llorando, o Eliseo, siempre se me confunden los dos. Y le dice, ay, perdí el hacha que me prestaron. ¿Y sabes qué le dijo Elías? ¿Dónde cayó el hacha? Y el hombre tiene que ir y le dice, ahí. Y entonces el hombre de Dios hizo lo imposible y el hacha flotó. Dios está listo para hacer lo imposible. Solamente necesitas identificar dónde tiraste el hacha, dónde perdiste los sueños, dónde perdiste la fe, dónde perdiste el ánimo, dónde dejaste tu creencia en Dios, que tienes un Dios poderoso. ¿Cuándo fue que dejaste de creer? ¿Cuándo fue que dejaste de soñar? ¿Cuándo fue que dejaste de vivir una vida extraordinaria con los planes que Dios tiene para tu vida? Identifícalo. Tenemos tarea esta noche. Tenemos tarea esta noche para decir, Señor, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que dejé de creer? ¿Dónde fue que perdí la fe? ¿Dónde fue de que dejé de vivir esta vida
llena de adrenalina contigo, viendo tu mano obrar aquí a diestra y a siniestra. Necesitamos identifica cuáles son las áreas en las que Dios te está llamando. Da un paso de fe. Quizás por eso te sientes como que Dios no está haciendo nada en tu vida, cuando la realidad es que no estamos haciendo nosotros nada para que Dios haga cosas en nuestra vida. Siempre los milagros de Dios vienen de la mano de la acción de un hombre. Muevan la piedra, toma tu camilla, levántate y anda, consigue vasijas. Siempre hay algo que tú y yo podemos hacer en lo posible para que Dios haga lo posible. Y número 3, acciona. Devocional. Esto es importante, porque si no hay devocional, no hay fe. Hay positivismo, hay buenas intenciones y hay buenos deseos, pero la fe solamente viene por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Identifica, sé claro, sé objetivo. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde está la niña muerta? ¿Dónde está el cojo? ¿Dónde está la necesidad? Y cuando estés ahí, acciona, toma pasos. Santiago 2:17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Esto está raro, ¿no? ¿Que no la fe es lo más vital? Sí, la fe es lo más vital, pero no es suficiente. Por eso el decir, es que yo tengo mucha fe, pues qué chilo, qué lindo, pero no es suficiente. Dice, a menos que esta fe produzca buenas acciones. Si no, está muerta y es inútil. A lo mejor te lo sabes aquí. Pues la fe sin obras es muerta. Si tú solamente tienes fe para soñar, pero no tienes fe para hacer, entonces tú no tienes una fe auténtica. Y a Dios le encanta llevarnos a la fe auténtica. Hay personas aquí que están pensando en tomar un paso, y a lo mejor en este momento Dios te va a decir: es el momento de tener una fe auténtica. Es momento de que lo que crees te lleve a hacer. Es momento de tomar un paso y que me permitas demostrarte que puedes confiar en mí, que la fe va mucho más allá de la razón, que la fe va mucho más allá de lo que ves, va mucho más allá de lo que sientes, de lo que percibes. Da pasos y no temas de ir a donde Dios te está llamando. Por favor, no, esto no es una plática motivacional para que salgas y le digas sí a todo, ¿no? Como la película de Jim Carrey, Yes Man. No, es para las cosas específicas en las que Dios te está llamando, Dios te está incomodando, Dios te está queriendo atraer, empujarte a ir hacia eso que Él te está llamando. Por último, leemos esto, ponte de pie, con esto termino. Josué, primer capítulo de Josué. Un hombre conquistador, un hombre que conquistó muchas ciudades y muchos reinos. 31. Dios le habla a Josué como Dios te habla este día a ti hoy, porque la Biblia es personal. La palabra de Dios es personal. No es para que veas lo que Dios hizo con los demás, es para que veas que así como lo hizo con los demás, lo puede hacer contigo también. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Esto es comprender el texto. Leerlo es decir, ok, como estuve con Moisés, estaré contigo y les daré todo lo que toque la planta de sus pies. Y aquí viene la comprensión. ¿Quién delimita lo que Dios hará en el pueblo de Israel? ¿Dios o Josué? Porque Él está diciendo todo lo que toque la planta de tus pies. En otras palabras, Él está diciendo todo lo que tú estés dispuesto a creer, todo lo que tú estés dispuesto a conquistar, todo lo que tú estés dispuesto a luchar por, yo te lo daré.
No es que Dios no te quiere dar tu familia, es que no estás dispuesto a luchar por ella. No es que Dios no te quiere abrir esa puerta, es que no has estado dispuesto a ir tras de ella. Porque el que determinaba la medida de la conquista no era Dios. Dios ya le había dicho: como estuve con Moisés, así igualito, no te preocupes, así voy a estar contigo. Pero lo que tú toques con la planta de tus pies, eso es lo que yo haré. El aceite con la viuda, dice: y cuando la viuda dijo: ya no hay más vasijas, no dice cuántas consiguió, pero dijo: cuando ya no hay, entonces el aceite se acabó. ¿Qué determinó el alcance de milagro? ¿El aceite o las vasijas? ¿Qué se acabó primero? Se acabaron las vasijas. Primero se acabó lo que la mujer estaba dispuesta a hacer, a conseguir, y hasta entonces se acabó la provisión. Mi amigo, Dios quiere hacer más en tu vida. Él ya hizo muchas cosas por amor a ti, pero depende de tu fe lo que hará en ti y a través de ti. Verso 5 al 9 continúa esta lectura y me parece importante. Dice: durante todos los días de tu vida. ¡Qué chulada! Durante todos los días de tu vida, no algunos días de tu vida. No más que a veces los sentidos no nos dejan sentir, o no nos hacen sentir como que Dios está todos los días de nuestra vida con nosotros. Pero aquí es donde entra la fe. Dios dijo que todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la noche o en el día, en mis momentos bajos o en mis momentos altos, Él dijo: todos los días de tu vida. Nadie va a ser capaz de enfrentarse a ti. Nadie. Ni el cáncer, ni la enfermedad, ni el divorcio, ni la crisis. Nadie será capaz de vencerte. Porque así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con David, y así como estuve con Jesús hasta el último suspiro en la cruz, así también voy a estar contigo todos los días de tu vida. Esas son las promesas de Dios. Pero otra vez la razón: ay, es que me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, me siento herido. Pues déjame te digo que como te sientes no es como eres. Como te sientes no es como eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Y Dios te dice: no te dejaré ni te abandonaré. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Sé fuerte y valiente, porque tú harás, Emmanuel, tú harás que este pueblo, tú harás que tu familia, tú harás que tus generaciones hereden la tierra que yo les he prometido, la vida gloriosa y plena que yo he prometido. Verso 7: solo te pido una cosa: sé fuerte, sé valiente. Estás atravesando un momento bien difícil. Nomás quiero decirte: sé fuerte, sé valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Hoy en día sería para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que Dios te está llamando. Se requiere valor, se requiere esfuerzo para seguir creyendo en medio de la enfermedad, en medio de la debilidad, en medio de la adversidad. Se requiere fuerza y se requiere valentía. ¿Quién dijo que el cristianismo es para débiles? Es para esforzados y valientes. Se requiere fe para ver que todo se está cayendo, ver las ruinas y decir: tú vas a hacer jardines ahí, tú vas a reconstruir esos muros, tú vas a transformar mi vida. Se requiere fe. La clave: no te apartes de ella, ni a derecha ni izquierda. No le agregues una tilde. La Biblia, del verso 1 al último verso, en sus 66 libros, está completa. No necesita nada más. No le agregues nada. No, Señor, aquí como que te faltó, y echas a perder la receta. No te desvíes. Y si toma un atajo, no te desvíes. Permanece creyendo. Ten la fe para creer que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Imagínate a Naamán.
Se sumergió una vez, su mano sigue igual. Se sumergió otra vez, su mano sigue igual. ¿Tú crees que no se desanimaba? Imagínate al pueblo de Israel, que Dios les dijo: denle 7 vueltas por 7 días, y el último día denle 7 vueltas. Imagínate como que, oye, pues ya llevamos 6:30 y yo veo los muros igual, ni se han partido. Imagínate la lucha mental. No te desvíes, no te apartes, mantén tu vista enfocada en Él. No dejes que la frustración eclipse tu visión, no dejes que opaque tu fe. Dice: porque solo así, solo como, no desviándote ni a derecha ni a izquierda, sino permaneciendo en la palabra de Dios, solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Tendrás éxito en México, en Estados Unidos y en Canadá. Tendrás éxito en China, en Europa, en el campo, en la ciudad, en la costa. A donde quiera que vayas vas a tener éxito. Pero siempre hay una contraparte. Recita siempre devoción, recita siempre el libro de la ley, medita de día y de noche. Es la segunda vez que se lo está diciendo. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y es otra vez te recuerda: así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. La prosperidad y el éxito no son una casualidad y no son un accidente. Son el resultado de buscar al Señor. Son el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Cuando tú y yo tenemos nuestra vista enfocada en las cosas de Dios, Dios tiene enfocada su vista en las cosas que nosotros necesitamos en esta vida. Cuando nosotros nos encargamos de hacer una prioridad, la prioridad de Dios, Dios se encarga de hacer una prioridad las necesidades que tú y yo podamos tener en esta tierra. Pero eso solamente sucede cuando tú y yo permanecemos en Él. Y yo quiero que hoy tú puedas decir: ¿sabes qué? Ya había tirado la toalla, pero la vuelvo a recoger. Ya había soltado los guantes, pero me los vuelvo a poner. Voy a seguir creyendo que Dios tiene un propósito para mi vida. Había dejado de hacer las cosas como Dios decía, porque creí que no estaba haciendo nada. Pero hoy entiendo que a veces Dios no hace las cosas como yo quiero, pero sí las hace como yo necesito. A lo mejor no hizo las cosas como yo planeé, y no va a ser en el tiempo que yo quería, pero va a ser en el tiempo perfecto de Dios para mi vida. Y vamos a cantar esta canción, pero ya no solo con nuestros labios, sino con convicción, diciendo: si tú dices, yo lo creo. Si tú dices, Señor, que soy cabeza y no cola, yo lo creo. Si tú dices que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, yo lo creo. Si tú dices, Señor, que pondrás bajo mis pies a todos mis enemigos, yo lo creo. Señor, si tú dices que por tus llagas yo he sido sanado, yo lo creo. Señor, si tú dices que aún siendo tan rojo como el carmesí, tú me harás blanco como la nieve, yo lo creo. Hay alguien que hoy puede decir: si Él lo dijo, yo lo creo. Vamos, dile: oh. Si lo dices, lo creemos. Si lo dices, vamos otra vez. Si lo dices, lo creemos. Si lo dices, dile. Si lo dices, lo creemos. Si lo dices, Si lo dices, fuerte, creemos. eso. Si A lo ver aquí, dices, lo creemos. que se escuche tu voz. Si lo dices, Si lo dices, lo creemos. Señor, creemos en Cumples. ti. Tú no sabes fallar. Si lo dices, lo creemos. Señor, te creo. Te creo para nuevas obras en mi vida. Si lo dices, lo Te creemos creemos. para sanidad, te creemos para Pues tú no restauración. sabes Señor, te creemos para Si lo dices, provisión. lo creemos. Te creemos para una vida plena y abundante. Te creemos para el reino de los Si cielos lo en la dices, tierra. lo creemos. Te creemos, Jesús. Pues tú no Vamos, sabes una vez. fallar. Si lo dices, lo creemos. Si lo dices, lo creemos. Pues tú no sabes fallar. Lo que empezaste en mí, lo llevarás a cabo. Siempre has fallado aún y no fallarás. Siempre has estado ahí, paciente en cada etapa. Dios, no has fallado aún y
contaba esta historia donde Pedro ha estado pescando toda la noche. Pedro no ha tenido un encuentro con Jesús hasta este momento y ha estado pescando toda la noche. El mejor momento para pescar es la noche, porque los peces suben a la superficie. Entonces viene Pedro frustrado, cansado, y Jesús dice: oye, ¿me prestas la barca para predicar? Y Jesús se sube a la barca y empieza a predicar. Primera lección: Pedro puso al servicio de Jesús lo que tenía. No tenía peces, pero tenía una barca. Pon lo que tienes al servicio de Jesús y ahí vas a vencer la pereza. Pero eso no es la historia. Cuando termina Jesús de predicar, Jesús dice: vamos a mar adentro. Y Pedro así como que: estoy cansado y frustrado, pero porque tú lo dices, tiraré las redes una vez más. A lo mejor estás frustrado y estás cansado, pero ¿qué tal si dices: Señor, porque tú lo dices, lo voy a intentar una vez más? Porque tú lo dices, voy a tirar las redes una vez más. Y dice que cuando Jesús le dijo: tiren las redes, y que Pedro le dice: Señor, nomás porque tú lo dices. A veces no tienes que sentirlo, nomás tienes que obedecerlo. Por eso te digo que a veces estos 5 sentidos que están por algo, a veces los tienes que mandar por un tubo. Y le dice: porque tú lo dices. No lo siento, no lo creo, no lo veo, no lo huelo, no me gusta, pero porque tú lo dices, volveré a tirar las redes. Y dice que la pesca, este capítulo está nombrado como la pesca milagrosa. Dice: la pesca era tan grande que las redes se rompían y tuvieron... ¿Se está cortando? ¿No? Ok. Y la pesca dice que era tan grande que las redes empezaban a romper. Entonces tuvieron que traer a otros amigos para poder, entre las 2 barcas, la pesca milagrosa. Mi amigo, estoy seguro, puedes ir a tomar esto al banco y cambiarlo, que si tú le crees a Dios y tú haces conforme a lo que Dios te está llamando a hacer, lo vas a ver. Vas a ver el milagro de Dios de transformación en esa área de tu vida. Solamente necesitas creer, porque dice la palabra de Dios que para el que cree, todo lo es posible, ¿verdad? Así que vamos a cantarlo una vez más. Si lo dices, lo creemos. Bien.